Imagina un mundo donde nuestra conexión con las máquinas transforma no solo cómo vivimos, sino lo que somos. Un lugar donde cada avance tecnológico es un paso más hacia nuestra propia trascendencia. Bienvenidos a Mundo Futuro, el podcast donde Jorge Alor, Mario Valle y Jaime Limón, creadores de la legendaria revista Sputnik, en cada episodio exploran cómo la tecnología nos remodela, nos redefine y nos prepara para una nueva era de evolución humana. El mundo cambiará más en los próximos 10 años que en los últimos 100. No predecimos el futuro, solo lo exploramos. Don Jorge, don Mario y a la gente que nos escucha, un placer estar aquí como siempre. Pues como dicen, ¿no? Perro viejo, trucos nuevos, a ver si logramos nosotros hacer este paso de la muerte del audio que usted conoce a video. Si usted nada más nos está escuchando es que no sucedió y se la debemos para la que sigue. Si nos está viendo, pobre de usted, porque se va a cansar de vernos ahora sí. Y bien, ¿no? Parece que podría funcionar. Muy contento de estar por fin cumpliéndole, bendita familia, queridísimo y respetable público que escucha semana tras semana y que desde hace como 19 semanas le veníamos diciendo que ya veníamos con video. Bueno, pues finalmente nos pusimos de acuerdo, finalmente le entendieron estos dos caballeros al software que he estado insistiendo que usen. Gracias, que bueno, tuve dándoles un curso de algunas semanas, pero finalmente la curva de aprendizaje está completada. Le damos a usted la bienvenida, póngase cómodo y cómoda. Este ejercicio auditivo y ahora audiovisual lo hacemos con muchísimo cariño, lo hacemos con muchísimo entusiasmo, cada vez más contentos de que más y más gente nos haga el favor de suscribirse. Ese pedacito de pan, acuérdese que nos alimenta muchísimo y se lo agradecemos infinitamente. Bienvenidos y bienvenidas, este es un nuevo episodio de Mundo Futuro. Se compran antenas cerebrales, teletransportadores, androides, visores neuronales, exoesqueletos, consolas de videojuegos cuánticas o algo de robots viejos que vendan. Esto es Virtual Realidad, la sección donde las noticias parecen un sueño de ciencia ficción. Mundo Futuro, el principio del fin. Bueno, y vamos a entrar de lleno a la sección de virtual realidad. Les quiero decir que pichones sacan esta vez, así que será Mayito quien perdió en las votaciones de nuestra última semana. Recuerden que las votaciones están en Spotify y nosotros damos cada quien una noticia. Ustedes votan directamente en Spotify en un poll y al final hay una noticia que es la que tiene la capacidad y la potencia para cambiar al mundo. Así que pichones sacan, querido Mayito, ¿cuál es la noticia que va a cambiar? Madriza, primero tengo que decir que me pusieron una madriza como creo que nunca nos habían puesto, porque fui de creo que 20% de personas que votaron por el bendito reloj ultra preciso, que estaba yo muy emocionado de compartir con ustedes. Así que le pido una disculpa a todos ustedes que escucharon esa majadería de mí. Cuando terminaste la del reloj, yo dije, bueno, está clarísimo. ¿Quién no va a ganar? Sí, me acuerdo que dijiste, está clarísimo quién no va a ganar. Exacto. Bueno, tampoco pretendo ganar con esta noticia, la verdad es que la leí hace literalmente horas, pero me gustó muchísimo. Y es una noticia que está fresca y recién salida del horno. Fíjense que descubrieron un planeta a 35 años luz. Descubrieron un sistema solar ya hace tiempo, pero ahora descubrieron un planeta dentro de este sistema solar que está a 35 años luz, que es habitable, que es potencialmente habitable. Se dice fácil, pero es un planeta rocoso, es un planeta como con tamaños y situaciones, digamos, de ecosistemas similares a la Tierra. El planeta se llama, a ver si lo digo bien, L9859F, y es lo que se llama una supertierra. Es 1.5 veces el tamaño de nuestro planeta. Tiene una cercanía ideal con el Sol que lo protege. No sé detalles sobre el Sol, no alcancé a leer tanto, pero el punto es que esta distancia de luz que tiene con el Sol de ese sistema lo hace habitable y hasta incluso con posibilidades de que tenga ya agua. Quiere decir que no quiere decir esto que ya tenga o que hayan identificado vida. Eso de ninguna manera es la noticia. Lo que quiere decir es
que si ya estamos a algunos pocas décadas quizá de comenzar a tocarle la puerta más allá de Marte y más allá del sistema solar a algunos otros, digamos, sistemas vecinos para habitar, este planeta se perfila en el futuro, y por eso es que me gustó la noticia, se perfila como en el futuro lejano uno de los planetas a los que podíamos o mudarnos o, digamos, extendernos. Un dato nada más sobre planetas que estaba escuchando ahora con los nuevos telescopios. Imagínate que si pudieras juntar todos los granos de arena de la Tierra y los desiertos, y a cada uno de ellos le pudieras asociar que explorara un planeta, a cada uno le quedaría una tarea del universo visible, a cada grano le corresponderían 40,000 planetas a explorar, a cada grano, para que nos demos una idea de la cantidad de planetas que hay en el universo conocido. Está impresionante el dato. Pues ahí mi noticia, caballeros. El futuro que va a cambiar está como a 200 años, pero sin duda es algo que puede influir el futuro. Noticia para esta terna o la terna de esta semana. Ya saben que aquí no nos gusta platicarles sobre productos, no hacemos reseñas de productos, pero yo sí les voy a hablar del anuncio de un producto muy específico, que es una cámara profesional de video de Sony, es la PXW-Z300. Y no les voy a hablar de las funciones que tiene en cuanto a imagen y todo esto, porque eso no es lo interesante. Lo interesante de esta cámara que se acaba de anunciar es que es la primera videocámara que se va a vender a nivel profesional que permite la grabación de información de autenticidad en video. ¿Qué quiere decir eso? Que todo el video que esa cámara grabe va a tener codificada como parte del video de qué cámara salió, cuándo se grabó y el lugar donde se encontraba. Esto yo creo que es importantísimo y seguro lo vamos a ver ahorita a este nivel profesional porque resulta ser que ahora los periodistas tienen que pelear por demostrar que lo que están presentando es real y no es inteligencia artificial, no es generado por IA. Entonces lo que está sucediendo es el primer producto que se pone a manos de un consumidor que tiene esta tecnología. Sony ya está trabajando en presentar eso también para sus cámaras de video y cámaras más de consumo, sus cámaras de fotografía. Y es parte de del trabajo que está haciendo con la coalición de contenidos y autenticidad, una organización que ocupa muchas empresas, incluyendo, se imaginarán, las más conocidas, Amazon, Google, Adobe, Microsoft, Sony, la BBC. Entonces, todas estas empresas están ayudando a generar estos estándares y esta cámara es la primera que entonces va a tener esta tecnología. Todavía no hay fecha de salida de cuándo va a estar la cámara, seguramente será en este año, pero yo les aseguro que es la primera de muchísimos productos que van a empezar a ayudar a codificar dentro de los contenidos que se generan con ellos esta información de veracidad, que es ahora lo que más nos va a hacer falta yendo hacia el futuro y pensando en cómo es que aseguramos que esto es real, que esto sí pasó, que se grabó. Bueno, va a ser con esta tecnología. Entonces, esta es la noticia que traía para ustedes hoy. Y puede marcar toda la una cámara Sony, tendencia, ¿no? ¿no, James? Sí, de hecho ya hay varias compañías que están empezando a generar estos productos, ¿no? El tema es, hay complejidad, ¿no? En el tema de cómo lo haces oficial, cómo lo codificas, si necesitas conectarlo a una red o no. Pero sí, o sea, este es, como mencioné, es el primero de lo que seguro serán muchísimos productos como este. Bueno, y la noticia de la que voy a hablar es que el pasado martes el señor Sam Altman habló ante la Reserva Federal y le hicieron una pregunta un poco atípica. Ya saben que él está súper entrenado en temas de prensa y relaciones públicas. Yo creo que es una de las personas que conozco y que he conocido más entrenadas, pero le hicieron una pregunta y le dijeron: Sam, ¿qué es, de acuerdo a tu trabajo, lo que te quita el sueño? Y dijo 3 respuestas, pero duras, ¿eh? Dijo, una, pues, un poco dentro del marco de la entrevista que le estaban haciendo en la Reserva Federal, habló de que muchos sistemas financieros aún están haciendo la autentificación de datos vía, hasta incluso mi voz es mi firma, ¿no? Hasta tema vocal
Y lo que dice es que muchas de estas autentificaciones, el AI ya es capaz hoy de desencriptar, ¿no? O sea, o de falsificarlo. Entonces, ahí hay un problema latente que eso le quita el sueño, ¿no? Porque, pues, y si a alguien no se le había ocurrido después de escuchar esta entrevista, ya se le ocurrió, ¿no? Esa es una. La otra que dijo que le preocupa que los presidentes en general, se refería a los presidentes, pero imagínense los gobernantes en general. Imagínense el regidor de Coatzacoalcos, ¿no? Que tenga un AI en donde pronto, muy pronto, los AIs van a ser mucho más inteligentes que las personas. Entonces los van a llevar a acompañar a gobernar, lo cual nosotros hemos estado hablando desde no meses, años. Como los sistemas van a ser prácticamente los sistemas que van a estar, los agentes, vamos a hablar, que estén acompañando a los gobernantes, pues de alguna forma el gobernante en algún momento no le va a poder entender de lo inteligente que es. Entonces, el AI va a bajar su conversación a que le entienda, y cuando esto suceda va a hacer lo que él quiere porque va a estar totalmente supeditado a lo que el AI diga. Entonces, él lo hablaba del presidente, cuando el AI de Estados Unidos sea una súper inteligencia, no hay como alguien humano pudiera tomar una mejor decisión, dijera él. Entonces se hace totalmente dependiente. Estas son dos noticias aterradoras, me parece, y hay una tercera que habla de que le quita el sueño, que la gente está, uno de los usos más que hoy se están saliendo, por lo menos por lo que a ChatGPT se respecta, es el uso de como terapeuta, usar la inteligencia artificial como terapeuta, y lo que él dice es que los datos no necesariamente están seguros. La gente cree que están seguros, pero no es una caja fuerte. Entonces, nada más que tener cuidado porque los datos de que se le dicen no están seguros, hablando a ChatGPT. Entonces, es así como me parece que toman más importancia los sistemas que están hechos para esto específicamente, y que sí están seguros y están educados para poder conversar con ellos. Sí, creo que yo leí un poco y creo que la mayoría de los medios tomaron esa nota, la última parte que mencionaste, Jorge, ¿no? El tema de la privacidad, sobre todo del uso de el ChatGPT como terapeuta o como alguien a quien le cuentas tus cosas. Y creo que del lado donde lo tomaron fue mucho el tema legal. Y eso sucede en muchos países, pero entonces prácticamente lo que él dice es que es posible que un gobierno o algún tipo de autoridad solicite esa información y esa información se le va a participar. O sea, sí hay manera de tener que entregar esa información. Entonces, sí, aunque existe privacidad y puede ser seguro, en realidad no está fuera del marco de la ley. Y eso tiene implicaciones, ¿no? Muy grandes para quien lo está emitiendo. Oye, y si Sam Altman es una de las personas más educadas en cuanto a manejo de prensa y está haciendo estas 3 declaraciones, me parece que las 3 son muy fuertes. Ustedes no escuchan, pero cada que voy a empezar mi sección, Mario Valle me dice, vamos a tratar de hacerlo en 10 porque sabe que me cuelgo, pero me voy a tardar lo que me tenga que marcar. Y luego cuando él empieza a hablar, nadie le dice nada, se tarda 20 minutos. Sí. Entonces, eso último sí es cierto. Yo solo me atengo a las estadísticas que nos presentó Mario, donde se notó claramente quiénes son los más choreros, y no soy yo. Exacto, quién es el más mesurado. Sí. Esto fue Virtual Realidad, la sección donde las noticias parecen un sueño de ciencia ficción. Mundo futuro, el principio del fin. Bueno, pues yo les voy a hablar esta vez de un estudio que hizo Microsoft, que acaba de arrojar los resultados. Muy interesante, en Microsoft Research, que analizó 200,000 conversaciones reales de usuarios que usan Copilot y Bing, que además, pues, Copilot usa Bing, ¿no? Entonces, esto es en entornos laborales. Y salieron cosas muy interesantes. Acuérdense, van a escuchar, es lo que hoy está sucediendo, el día de hoy. Entonces, las tareas más comunes por las que la gente profesional está usando el AI es para buscar, sigue buscando, y
sintetizar información, escribir, editar y explicar, ¿no? Entonces, son temas de comunicación. Sí, fíjate, si se fijan, también es comunicar, dice, comunicar a clientes, usuarios o equipos. ¿Cómo lo comunico? Imagínense, ahí estamos hablando de 2 de 3 de comunicación. También hay otras como traductores, muchísimos traductores, redactores, como periodistas, publirelacionistas, editores, servicio a clientes y ventas. Eso quiere decir que, pues, ¿cómo tiene esta afrentan los trabajos de cuello blanco, ¿no? Lo que decimos, todo lo que sea desempeño de oficina, hasta ahora, pues se están viendo aprovechando, más bien están aprovechando muchísimo la inteligencia artificial. Entonces, también están haciendo, bueno, ahí les va lo que está pasando con menor desempeño. Análisis de datos complejos, lo cual pues me llama la atención, ¿no? Yo creería que eso iría como al alta. Algo que me llama la atención, por lo menos en Copilot, es el diseño visual o artístico, que no necesariamente Copilot es una herramienta que se distinga por temas visuales, ¿no? Y donde hay... y que ellos dicen que hay mayor exposición a la AI por la parte de las licenciaturas que de las ingenierías, ¿no? Eso me llamó la atención. Entonces, son factores clave del estudio. Ahora, les voy a decir, según el estudio, esto es importante, al día de hoy, ¿quiénes creen que son pues los trabajos que vienen a la baja, ¿no? No, les voy a decir los primeros, no me voy a ir con toda la lista, pero está interesante, chequen ustedes. Los trabajos, los trabajos al final va de nuevo. Los trabajos que van a la baja son los intérpretes, los historiadores, fíjate qué curioso, los passenger attendants, o sea, los sobrecargos, representantes de ventas, escritores y autores, servicio a clientes, operadores de teléfonos, vendedores de tickets, telemarketer, concierge, ciencias, todos los que hacen scientists, political scientists, los políticos, ¿cómo diríamos? Los ciencias políticas. Ciencias políticas, matemáticos, editores, maestros de business, data scientists, archivistas, web developers, modelos, fíjate, ¿no? Y hace Research Analytics. Todo esto, entre muchos otros, esos son los trabajos que hasta el día de hoy van a la baja. Entonces, algo importante que yo quería decirles es que eso es hoy. A mí me parece que viene un cambio de paradigma cuando hablamos de los agentes. Ya supimos y hablamos un poco, no hablamos, pero hablaremos ahora de que OpenAI publicó su modelo de agentes la semana pasada. Entonces, ¿cómo ahora este estudio, James, Mario, quiero que me digan qué piensan, porque ahora lo que les voy a decir es que esto es hasta hoy, que es el AI como ayuda al trabajo, pero ¿qué va a pasar cuando sea una ayuda de agentes, ¿no? Cuando la gente venga a ayudar realmente, esto va a cambiar por completo. Sí, creo que lo que estás platicando es una lista, la primera lista, desafortunadamente, la lista inicial de lo que vamos a ver en cuanto a impacto. Sí, tiene mucho sentido porque son cosas que hemos platicado de pronto aquí, a lo mejor no a detalle, sobre trabajos que requieren interacción social o interacción entre personas, trabajos que requieren automatización, o trabajos que tienen algo que ver con creatividad que probablemente nunca habían sido tocados, ¿no? O no al grado al que lo estamos viendo ahorita. Y son industrias completas que van a tener que reformular cómo funcionan. Y viene algo, de hecho, Mario, no sé si vas a platicar, pero algo que publicaste esta semana, donde estamos viendo ya menos trabajos para la gente que sale de la carrera, ¿no? Y eso es algo, solo y de es la una de las carrera, primeras. sino de carreras de graduado, es decir, de maestría y doctorado.
En todos los Exactamente. países desarrollados está cayendo la contratación de graduados de maestrías y doctorados. Porque Sabemos al desde hace final, mucho tiempo que el doctorado no te quita lo tarado, pero de todas maneras sí está definitivamente grave el dato, James. Sí, sí, creo que mucho de lo que está pasando entonces es que sobre todo lo vamos a ver con los trabajos de entrada, ¿no? Y eso creo que lo comentamos hace un episodio o dos, donde, como dice Jorge, en esa lista, muchos de los trabajos, llamámosle más senior o con más experiencia, son los que se pueden defender un poco. Pero esos trabajos que le daban la entrada a la gente a esas industrias, esos de primer nivel, esos son los que están desapareciendo. Entonces vamos a ver un hueco muy grande donde de pronto se va a seguir buscando gente con experiencia, pero ya la gente que iba a entrar para agarrar experiencia, esa es la que ya no va a encontrar trabajo porque esa es la función del AI, ¿no? Fíjate, por áreas, James, me llamó la atención que el área dentro de una oficina que más va a ser afectada va a ser ventas. Ventas, me imagino, ¿no? Pero no, ventas a nivel, déjame decirlo, a nivel base de la pirámide. La segunda área es computación y matemáticas. Tercero, administrativo. totalmente. Cuarto, artes, diseños, entretenimiento y media. Quinto, business and financial operations. Sí. Sexto, educacional. Séptimo, arquitectura. Personal care. Management. Legal. Mira, legal yo pensé que sería de los primeros, ¿eh? Mira, no está tan arriba de la lista. Legal, pero ¿sabes qué? Volvemos a lo mismo. Legal no tal vez no va a ser reemplazado rápidamente, pero los trabajos de básicos de legal, ¿no? El armar proyectos, El el de armar becarios. es exactamente el el Los de primer entrada. nivel, Ajá, los de los entrada de donde entrada. aprendes. Sí. Y esto sí cambiará en futuro muy próximo. Nada más quiero que entiendan que esto es un futuro muy próximo de agentes. Ya están liberados. El agente entiende el objetivo a largo plazo y va a empezar a hacer las tareas todo el tiempo, ya sean administrativas, ya sean de producción, ya sean de asistencia. El agente entiende a largo plazo, por lo que todo esto que estamos hablando cambiará. Y yo les traje, y yo me quedé pensando, y quería hacer una reflexión con ustedes, porque al final me quedé pensando en un día como hoy, para mí, en un futuro muy, muy próximo, cómo cambiaría mi vida y la gente, y la de la gente que me rodea si yo tuviera un agente que hoy ya puedo liberar. Déjame decir. Y si no es que existe hoy, quizá va a existir en los próximos 6 meses. No creo ni siquiera que un año. Entonces, les quiero platicar mi día. Entonces, debido a los biomarcadores que yo ya uso, tanto del sueño como, básicamente el que les quiero decir es el del sueño, detectaría que si el agente lleva todo mi calendario del día de mañana, él detectaría que hoy fui a andar en bici y sabía que iba a estar 1 hora y media en la bici. Por lo tanto, me diría que me suplementara con K2, o quizá que haya hecho un desayuno de pre-workout con espinacas baby, porque me está faltando también hierro, ¿no? Por ejemplo, me hubiera recorrido mi agenda y de acuerdo a lo que me faltara o cómo haya dormido, haría una reservación en el lugar donde desayuné hoy con un cliente y ahí hubiera pedido mi comida desde antes. Yo ya me hubieran llevado previamente lo que me hace falta y me gusta. Además de haber hecho la reservación y confirmado cuántas personas. No lo tendría que hacer nadie, lo tiene que hacer solo. Probablemente también me hubiera dicho quién va a ganar quiénes son los favoritos para ganar el Tour de France, porque estaba sabe que estoy en un fantasy y he estado dando estos, me dice, cambia tu capitán y mete esta quiniela, ¿no? Para el Tour de France. Le hubiera dicho que, oye, hoy te toca hacer Mundo Futuro. Tengo estas 3 noticias, tengo estos temas a desarrollar, ¿cuáles son los que quieres? Y quizás en 2 palabras le hubiera dicho eso. Vi a una persona de la industria a quien con quien me hubiera dado todos los datos que necesitaba saber, 3 maneras de approach y qué es lo que necesitaba obtener de esa persona.
Y eso que les estoy contando es algo que podría funcionar ya. Ahora, ¿por qué no lo hacemos? Pues porque no los hemos setopeados, pero la tecnología está hoy ahí. ¿Qué cambia esto hoy en mi entorno profesional? Hasta ahí, hasta donde les estoy diciendo, me hace mucho más productivo y saludable. Pero realmente no sustituye probablemente a mi asistente, que además escucha Mundo Futuro, y la queremos bien. Pues ella le podría estar ahí haciendo algunas cosas, ella podría estar más bien supliéndole algunas cosas que ella hizo, pero fíjense cómo aquí me podría ayudar a analizar algunos datos de una junta que tuve, pero todo desde la mañana sabiendo cuál es la agenda del día. Entonces, sí me parece que este estudio de Microsoft tendrá un vuelco impresionante, por lo menos en los próximos, no te quiero decir próximos meses, pero sí en un año. Y bueno, además de todo lo que nos platicaste ahorita, Jorge, yo creo que una de las funciones que hemos mencionado aquí de pronto es todo el tema de transacciones, ¿no? Las compras, ya sea personales o compras a nivel empresarial, o sea, toda esa transacción que va a suceder vía agentes y entre agentes, que eso sí probablemente sea lo primero que veamos que se implementa entre empresas en los próximos 2 o 3 años. Y las transacciones, James, también financieras, interbancarias, que también sea por medio de un agente, y no sé si ahí, Mario, será por voz o no sé, pero también me parece que hoy todo ese tedio que es hacer las transacciones que todos hacemos todos los días, me parece que será por medio de órdenes a los agentes rápidamente. De acompañamiento permanente, así es. Y lo que decía una nota, nada más para cerrar, una nota que me llamó la atención, que decía que en la historia de la humanidad, la economía de los humanos ha crecido por miles de años a 1% en general, y que ahora con el AI podría crecer hasta 20%, y que con los agentes se podría ir arriba del 50%. Cuando los agentes empiecen a inventar otros agentes y el AI otro AI, esto lo que va a producir, según esta teoría, es riqueza sobre la riqueza sobre la riqueza. No lo sabemos, ya veremos. Esto fue Mundo Futuro, el principio del fin. Un podcast en donde exploramos el futuro. Gracias por escucharnos. Mundo Futuro, el principio del fin. Del fin. Y bueno, este episodio yo quería platicar con ustedes. Ya saben que me encanta venir y platicarles cuando me encuentro alguna terminología nueva, algún concepto nuevo que no hemos estado platicando todavía o que a lo mejor todavía no es muy común. Me encontré el término propaganda sintética. Y la propaganda sintética es un término que se refiere al uso de la inteligencia artificial y tecnologías automatizadas, esto es creo que lo más importante, automatizadas, para generar y distribuir contenidos propagandísticos a gran escala, de manera muy sofisticada y sobre todo muy difíciles de detectar. Entonces aquí nos ha escuchado hablar mucho sobre qué es todo esto que está sucediendo en el uso de video hiperrealista. Ya hay muchísimos ejemplos, sobre todo cuando las plataformas de inteligencia artificial que generan video o imágenes empiezan a hacer sus demos y presentar el nivel de realismo que pueden ya lograr. Bueno, pues lo que estamos viendo ya es la filtración de este tipo de contenidos a las noticias, noticieros o a las plataformas donde se presenta como si fuera realidad. Y cuando introducimos a todo esto el concepto de propaganda, se convierte en algo realmente de miedo, ¿no? Para entender más o menos de qué estamos hablando, cualquier contenido generado por una inteligencia artificial, y aquí estamos hablando de artículos, imágenes, pero sobre todo ahora pasando de los deepfakes, que los deepfakes era realmente tomar una persona y presentarla de una manera no realista a través de inteligencia artificial, pero que parezca de apariencia auténtica. Ahora lo que estamos viendo ya son contenidos generados al 100% de manera digital, con una inteligencia artificial, basados a lo mejor en un prompt o en una imagen realista como origen, y que empiezan a proliferar por todos lados. Lo estamos viendo hoy
con la guerra en Israel, lo estamos viendo hoy con partidos políticos presentando a gente, incluyendo el presidente de Estados Unidos, presentando cosas que no son reales, ¿no? Y lo que estamos detectando a través de estudios que están haciendo las universidades es que hay un porcentaje muy grande de la población que no tiene las herramientas educacionales o de lectura de medios para saber que eso no es real. Entonces, cuando uno ve ese video de Obama siendo arrestado en la Casa Blanca enfrente de Trump, hay un porcentaje muy alto de gente en todo el mundo que no sabe distinguir que eso no es real. El problema, y por donde entra ahí entonces la propaganda sintética, es que utiliza información de la interacción que tiene uno en redes sociales, crea un perfil casi de cada persona, o por lo menos de perfiles genéricos de las personas, y empieza a generar esos contenidos, o va a empezar a generar estos contenidos a escala. Es decir, no va usted a ver un video, sino que va a ver un video aquí y luego una imagen acá y un texto acá. Entonces, de manera coordinada, empiezan a aparecer estos contenidos falsos en muchísimos medios, lo cual entonces le hace a uno creer, porque generalmente uno busca veracidad diciendo, a ver, esto salió aquí, seguramente no es real, voy a checar acá. Cuando empieza a aparecer todo ese contenido en diferentes medios de manera consistente, entonces empieza a haber esa falta de, o más bien esa credibilidad que generalmente veíamos cuando una noticia se repetía en diferentes fuentes, ¿no? Entonces, quería platicar con ustedes esto porque a mí sí me da mucho miedo, va muy de la mano con lo que dijo Jorge, que le preocupa a la gente de ChatGPT y creo que vamos a tener que buscar soluciones, y por eso di la noticia sobre la cámara. Vamos a tener que buscar soluciones de fuente, es decir, desde que se genera el contenido para poder generar sistemas que permitan diferenciar esto. Pero de aquí a que los tengamos, que yo no lo veo muy rápido, va a haber un descontrol bien fuerte y seguramente con implicaciones políticas y sociales en todos lados, ¿no? En todos los países. Y al mismo tiempo creo que es algo que no es tan nuevo, ¿no, James? Es decir, es nuevo con respecto a qué formato de automatización, como describes, tiene. Me impresiona, por ejemplo, mucho esta descripción, digamos, multifacética o multimediática, coordinada, donde no es nada más una imagen o es nada más un video, sino como si fuera una campaña de propaganda coordinada por un montón de guerrilla, medios masivos, PR, etcétera. Esa parte sí está impresionante. El comentario donde estoy como diciendo que no es tan nuevo es que Facebook, la disrupción que tuvo Facebook en términos de propaganda, no automatizada, no liderada por AI, pero sí, digamos, con una afectación y una disrupción tremenda y fuerte con, vaya, tintes literalmente históricos, ¿no? Que para bien y para mal, definitivamente el rol de Facebook como un aparato de propaganda no se puede discutir. Creo que es algo que a lo que siempre como que tendemos a estar pues en riesgo, ¿no? Como sociedad. Este movimiento primordial de tecnología o de avance tecnológico, en su momento Facebook, en su momento incluso Twitter, me acuerdo perfecto en el 2008 cómo Twitter fue un antes y un después, por ejemplo, para movimientos como la primavera árabe, ¿no? Donde definitivamente Twitter fue una influencia absoluta que rescató mucho de lo que estaba sucediendo allá, pero también para mal, todo lo que sucedió con Facebook y de right wing y de todo lo que sucedió no tan lejanamente en el primer término de Trump. Entonces, vamos a ver qué tal se pone esto, porque como dices, ahora va a ser 24/7, coordinado por AIs y con un alcance, digamos, multimediático y multiformato, que no nada más es una red social. Y cuando dices coordinado con AIs, viene pues todo lo que es la AI generativa, ¿no? Que eso es lo que me parece que está de miedo, James, porque hoy estás hablando de que Trump publica un arresto de Obama. Ajá. Bueno, ok. Eso, si me preguntas, pues bueno, a ver, podría ser como un meme, que un meme antes era, vaya, nos podemos ir al tiempo de los periódicos donde hacían los cómics. Y esto es un cómic, pero
pero del siglo XXI. Pero me preocupa más que se puedan hacer estos fakes de acuerdo a la data que tenga de ti, cuando es con fines propagandísticos, ¿no? Entonces, imagínate que se haga fake news de acuerdo a los datos, a lo que te preocupa, a lo que te da miedo o a lo que te gusta, pero con fines políticos, ¿no? Que yo pienso que es un hecho que por ahí va a ir, ¿no? O sea, al final van a tener tu data y a partir de tu data te darán el mensaje y ese mensaje de alguna forma, déjame decirlo, tendrá que ser non-fake, pero podría usarse si son fines propagandísticos, pues ya vimos la propaganda nazi, la propaganda rusa, pues es así, es para engañar, es para dar miedo de alguna forma, ¿no? Para que la gente obedezca, ese es el concepto de la propaganda. Entonces sí, está de miedo de qué nos va a tocar ver en cuanto a propaganda se refiere en los próximos décadas, ¿no? Sí, y yo creo, y justo a lo que mencionabas, hay un estudio de la Universidad de Oxford donde hicieron la comparativa de mensajes de propaganda generados por personas que tuvieron un impacto o persuadieron a gente, un 24% de las personas que lo escucharon. Cuando pusieron a la inteligencia artificial a generar los mensajes y a irlos mejorando, lograron aumentarlo al 43% de personas que escuchaban este mensaje y tenían algún tipo de cambio en actitud o en percepción. Ahora, aquí estamos hablando, cuando hicieron este estudio, estábamos hablando de buscar a una gente promedio, no a gente que tiene poca información o que tiene problemas para poder diferenciar si esto es real o no. Entonces, yo sé que ustedes, ahorita que lo mencionaron, muchos de nosotros cuando vemos ese video de Obama, pues lo vemos como un meme. Hay un porcentaje muy alto, y creo que eso es lo que también los estudios están mostrando, hay un porcentaje muy alto de personas que no lo distinguen, que no saben. Y presentado bajo un contexto diferente, entre redes, como mencionaba Mario, que ya existían y que ya hemos visto como Facebook, tus redes confiables. Bueno, pues ahora al sistematizarlo, al generar mucho más, en cuestión de minutos puedes generar una noticia que no existe y tener un impacto en bolsas, tener un impacto en un ataque de un gobierno, sembrar pánico en alguna ciudad, porque vas a tener entonces de alguna manera muchas fuentes que son realmente falsas, pero diferentes lugares de donde escuchas una misma noticia de algo que no existe. No, y aunque aunque tú sepas que es falso, simplemente no se te había ocurrido, o sea, a ti no se te había ocurrido que Obama podrían entrar, arrestar y verlo boca abajo y eso ya o sea, ciertamente tendrá un impacto en la cabeza de cada quien, ¿no? O sea, eso, si no se le ocurre a alguien, y aunque tú lo dices, wow, y lo ves absolutamente real, dices, wow, qué fuerte, ¿no? O sea, a ver, ¿tú no crees que todo lo que Trump está haciéndolo con fines propagandísticos y empieza a meter el tema, poco a poco va a meter el tema de AI, aunque sea de chiste, ¿no? Y a ver ahora le falta Musk. Pues nuestra recomendación, como siempre, es si usted sabe de estas cosas, compártalo, ayúdele a sus familiares, a sus amigos, a que empiecen a encontrar las herramientas para poder manejarse en este mundo que está cambiando tanto y donde vemos ya tanto fraude y tantos problemas con gente, sobre todo de edad mayor. Entonces, ahí se lo recomendamos, le encargamos a sus familiares y amigos, écheles la mano si usted sí sabe de esto, si está más informado a través de nosotros, otros medios, y pues bueno, todos a cuidarnos de lo que viene, ¿no? No crea absolutamente nada. Nunca. Así es. Pero está muy difícil, Mayito. Además, edad mayor es más de 50. Yo conozco unos treintones todavía muy lentos, ¿eh? Pero bueno, saludos. Ustedes saben quiénes son. Esto fue Mundo Futuro, el principio del fin. Un podcast en donde exploramos el futuro. Gracias por escucharnos. Mundo futuro, el principio del fin. Del fin. Les cuento que estuve desempolvando entre los temas en mis notas que tenía yo pendiente de platicar, algo que tenía literalmente algunos meses ya con muchas ganas de compartir con ustedes. La verdad es que nos ha ganado las noticias y nos han ganado todos los temas
de la vorágine relacionada sobre todo con inteligencia artificial. Pero el día de hoy les quiero hablar de muchas cosas de las que hemos hablado, a lo mejor en recomendaciones, a lo mejor por encimita, que es cómo la ciencia ficción definitivamente, y por eso es que me fascina, y creo que aquí los tres somos fanáticos de la ciencia ficción, pero la ciencia ficción se convierte y es y ha sido, y yo creo que seguirá siendo, el primer borrador del futuro, ¿no? El primer borrador del futuro en términos históricos. Y yo quise compartir con ustedes una analogía que les contaba fuera de la grabación a Jaime y a Jorge cuando me preguntaron de qué iba a hablar. El tema comenzó con uno de los autores que más me gustan, que ya leí desde hace muchísimo tiempo, en mis años de adolescencia, pero que me tienen todavía a estas alturas con la boca abierta a qué grado era no solamente un futurista, sino un profeta del futuro, y me estoy refiriendo a Julio Verne. Pero de lo que les quiero hablar es cómo lo que sucedió con Julio Verne está comenzando a suceder con otros autores. Me voy en orden, como siempre trato de hacerlo. Como saben, Julio Verne escribió De la Tierra a la Luna, la escribió en 1885 y obviamente 50, 60 años después esto se comenzó a dar en la vida real, ¿no? Y él imaginó el cohete, imaginó todo esto completamente basado en ciencia, porque era un obsesivo de la ciencia Julio Verne, pero definitivamente con otras novelas como 20.000 leguas de viaje submarino, anticipó también, no nada más el viaje a la luna, sino anticipó el viaje submarino gracias justamente al famoso Nautilus, perdón, que es esta nave que podía viajar 20.000 leguas bajo el mar. Y antes de que, muchísimos antes, 40 años antes o 50 años antes de que siquiera hubiera una patente alrededor del submarino. Y así me puedo ir muchísimos ejemplos alrededor de Julio Verne, por ejemplo, la ciudad flotante, donde está hablando de megacruceros, ¿no? Submarinos eléctricos, energía nuclear, etcétera. Bueno, ese es Julio Verne y me podría, como les digo, ir con muchos otros ejemplos que nos vuelan la cabeza. Pero si comenzamos a ver, y era lo que empezaba yo como a analogar cuando quise compartir y configurar este tema con ustedes, si empezamos a analogar lo que escribió Isaac Asimov, que siempre mencionamos acá, un día sí y un día no, a Philip K. Dick, ¿no? Que también es uno de los que más me gustan personalmente, uno de mis autores favoritos, estamos hablando que las tres leyes de la robótica de Asimov están convirtiéndose cada vez más ya no en una ciencia ficción, sino verdaderamente en una preocupación diaria cuando estamos viendo noticias de Unitree que está sacando en $3,500 su robot para la casa, ¿no? Y esta semana voy a ir a un showroom acá en Mountain View, a unas cuantas millas acá al sur, a un showroom de robots donde va a estar ese robot, y les sacaré video y se los compartiré, va a estar ese robot de Unitree que ya vale $3,500 y que ya puedes comprar acá en Silicon Valley, ¿no? ¿El que persiguen ¿Cómo? niños? ¿Perdón? ¿Has visto que persiguen niños en China? No los he visto, pero me da terror el hecho de que es que imagínate que se le puede dar un madrazo fuerte y le rompe el Sí, cráneo a un se le chavito, cae cabrón. encima, ¿no? O Ajá. le cae encima, ¿no? Imagínate. Sí. Pero el punto es que en historias como El Hombre Bicentenario, que seguramente muchos de ustedes vieron en la película con Robin Williams, y en muchas otras novelas, por ejemplo, los chatbots, que hoy son una realidad, todo lo que sucedía con replicar emociones a nivel audio o voces clonadas son literalmente de Asimov y eso lo tenemos totalmente con Eleven Labs y con un montón de realidades que ya existen. La serie Fundación, que es de las más futuristas de Asimov y está basada obviamente en los 5 libros de la serie o de la saga de Fundación, explotan justamente como la base completamente del avance social es el cruce entre la matemática y la historia, con una especie muy rara de mezcla rara e interesante entre historia, matemáticas y ciencia ficción, ¿no? Y así me podría ir de manera ya un poco más, digamos, específica, pero también por embarradita, con algunas de las predicciones o del efecto Verne, que le digo yo,
con Philip K. Dick, ¿no? Seguramente ustedes, Jaime y Jorge, vieron la película esta muy como pintada, de la cual ya hemos hablado acá, la recomendé creo yo alguna vez, o tú, Jaime, no me Ujú. acuerdo, Scanner Darkly, con Tú Keanu la Reeves platicaste. y Sí. con Robert Downey Jr., una película basada en la novela de Philip K. Dick, donde están hablando completamente de memorias alteradas, vigilancia estatal, realidades alternas, todo con IA generativa. ¿No? Y cómo esta IA generativa está entrando en la mente y en la psique de las personas, ¿no? Si nos vamos también a Neil Stephenson, que también hemos hablado de Neil Stephenson, todavía no le toca su tiempo. En 1992 el gran Neil Stephenson escribió de un libro y una novela de la cual hemos hablado acá muchísimas veces. Me estoy refiriendo a la novela de 1992 que se llama Snow Crash y que la hemos también recomendado acá. Y ahí es donde, en este libro, es donde acuñó Neil Stephenson la palabra metaverso, ¿no? Y antes, mucho antes de que Ernest Cline escribiera Ready Player One y Ready Player Two, Neil Stephenson, a principios de los 90 escribe esta novela, acuña el término metaverso y habla de una tecnología holográfica inmersiva que te mete a Internet, pero a un Internet sensorial, completamente espacial, en tercera dimensión, que te hace olvidarte de tus alrededores físicos y te meten a un paraíso de datos completamente. Perdón, Mario, creo que la pregunta que sale de todo lo que todo lo que estás platicando es si estas obras influyeron y fueron las que crearon la realidad que vivimos y viviremos, o sea, si no existían esos libros, ¿estaríamos donde estamos? ¿O sería Así algo es. diferente, no? ¿Qué nivel de influencia ha tenido eso? Esa pregunta que te estás haciendo me encanta porque esa pregunta que te estás haciendo es la misma pregunta que se hicieron cuando vieron el viaje a la luna y cuando vieron el submarino, cuando dijeron si en realidad esos inventos sucedieron gracias a Julio Verne, ¿no? Hay un ejemplo, hablando de Neil Stephenson, James, hay un ejemplo que sí está comprobado que mucha de la razón por la cual Bitcoin existió es gracias a la novela de 1999 de Neil Stephenson llamada Cryptonomicon. Sí, Cryptonomicon porque al es final una novela inspira, que, ¿no? O sea, perdón, toda la ficción inspira. inspira porque en la novela, si no la han leído, es una novela tabiquito, es una novela que a mí por lo menos me costó bastante trabajo, no es de sus mejores novelas en mi opinión, es una novela bastante larga, pero los protagonistas de la novela, sin echar mucho spoiler, están justamente creando fuera del alcance del gobierno una DAO, lo que hoy conocemos como una DAO. ¿Se acuerdan que hablábamos de las DAO hace muchos años aquí en Mundo Futuro? Estas redes gracias al cripto. Bueno, Ethereum y Bitcoin, James, yo creo que no hubieran existido si no hubiera existido Cryptonomicon o si no se hubiera escrito Cryptonomicon. El punto, y ya para ir cerrando, porque a mí me gusta adaptarme a los 10 minutos que Emilio nos dice que siempre nos da. Para ir cerrando, lo que quiero decir es, leer ciencia ficción, sobre todo ahora, es un gran ejercicio intelectual y entretenido, literario, artístico, y se lo recomiendo por el gusto simplemente de leerlo. Pero si usted quiere verdaderamente entender mucho de lo que nos está sucediendo como sociedad con respecto a muchos de los avances que hoy en día son una realidad, el referenciarnos hacia 30, 40 años antes de lo que escribió Asimov, Philip K. Dick, William Gibson, que además William Gibson, que también aquí hemos dicho muchas veces, gran padrino de Sputnik por muchas razones, en su momento, William Gibson también acuñó la palabra Matrix y la palabra cyberspace en su libro de 1984, Neuromancer, pero leer ficción es una gran pista para ver hacia dónde vamos. Y me estoy refiriendo a la futura carrera espacial, me estoy refiriendo a la otra vez.
Me estoy refiriendo a lo inevitable que van a ser los robots en nuestras vidas y me estoy refiriendo, ¿por qué no?, a la posibilidad de conquistar otros mundos y otros planetas. Así que lea ciencia ficción, es un buen management tip que le doy. Fíjate que dos cosas. Una es, últimamente yo he visto que mucha de la ciencia ficción ve hacia atrás y no hacia adelante. O por lo menos la ciencia ficción que se vuelve muy común, ¿no? O sea, Sí. desde cosas de fantasía y esto, donde pues todo es Dungeons and Dragons, todo es cosas, como revivir cosas del pasado porque siente que el pasado era mejor. Y Así me ha es. costado trabajo encontrar ciencia ficción que realmente hable de cosas que se sientan inalcanzables. No sé si nuestra capacidad de asombro ya con lo que hemos alcanzado ha llegado a un punto donde es bien difícil sacar un tema o encontrar un libro, un tema que diga yo, esto jamás me lo imaginé, ¿no? O suena demasiado descabellado y a lo mejor en 30 o menos años podría ser realidad. Pero creo que eso es ahora un reto, ¿no? Hemos avanzado tanto y nuestra capacidad de imaginación en cuanto a tecnología y ciencia, yo no estoy tan seguro. No sé si ustedes hayan encontrado algún libro que les hayan dicho, esto sí se oye muy Te voy a fuera de... recomendar, hablando de Stephenson de nuevo, The Diamond Age, James. The Diamond Age. Es de 1997, creo, y habla de un futuro donde nos van a gobernar nanorobots. Pero fíjate, creo que no he encontrado ningún libro actual. Y a lo mejor es el trabajo, y si Sí, usted nos escucha y nos puede recomendar algo que se haya escrito en los últimos 4 o 5 años, porque muchas de las referencias que estamos haciendo tienen mucho más tiempo, ¿no? tienen 35 años. El libro de Stephenson tiene 35, 40 años casi, sí, totalmente. Sí. Esto fue Mundo Futuro, el principio del fin. Un podcast en donde exploramos el futuro. Gracias por escucharnos. Mundo futuro, el principio del fin. Del fin. Bueno, pues es mi turno platicarles de la startup para el futuro. Yo les voy a dar una idea de algo que le vamos a poner un nombre que se llama Nutrios. Nutrios. Y entonces, Nutrios es un agente personal de salud predictiva. Este agente, ustedes lo van a entrenar en medicina funcional y ayurveda moderna. Lo que va a hacer es que este agente va a interpretar sus biomarcadores diarios que le van a proporcionar, como son el HRV, cuánto sueño obtuvieron esta noche, glucosa, estrés, movimiento, temperatura. Y va a diseñar en tiempo real, porque así lo van a educar ustedes, el plan de ejercicio, o sea, el volumen de ejercicio, la alimentación diaria, suplementación diaria, y van a poder tener también una lista de compras y ligas a proveedores certificados. Certificados porque ustedes pues van a tener que hacer, bueno, más bien su agente va a tener que hacer previamente esta investigación y van a hacer vamos a hacer esta mini certificación de tanto de compras como de suplementos. Vamos a suponer que ustedes solamente les gusta los huevos orgánicos. Pues quizá su agente va a tener 4 o 5 proveedores que solamente van a tener huevos orgánicos y son los que ustedes van a consumir, pero ellos ya van a haber hecho previamente esa investigación. Entonces, vamos a usar los datos. Vamos a usar los datos de los Oura Rings, del Garmin, del Whoop, del Apple Watch y los biomarcadores de glucosa y de los laboratorios para que todo esto se meta dentro de un AI del agente que se llama Nutrios que ustedes van a educar. Ahora, ¿cómo lo vamos a educar? Bueno, pues le vamos a meter libros, o sea, claro que libros científicos, le vamos a dar medicina 3.0, le vamos a dar, como decía yo, algo de ayurveda también, que es esta medicina funcional. Bueno, ayurveda no es la medicina funcional, es medicina hindú, pero ¿cómo se dice? Cuando es de medicina hindú de siglos, ¿no? Y medicina funcional. Tradicional, así es. Entonces, ustedes van a poder ecualizar el agente para que sea más tradicional o más funcional o más científica, de acuerdo a lo que ustedes quieran y quieran comer. Así que el modelo de negocio de Nutrios
de este agente que van a empezar a educar mañana es que van a tener un plan claro de suscripción en donde van a tener planes diarios y va a haber planes anuales, pero también va a haber por kilo, ¿no? Por los biomarcadores, como va a estar ligado a tus biomarcadores, cada que vayas alcanzando nuevas metas, pues igual tiene un premio, ¿no? Tiene un premio. Y probablemente, pues mientras más vayas usándolo, también te podemos dar un descuento por el tema de gamificación, haciéndolo como gamificar. Entonces, no lo usas, eres flojo, te cuesta más. Si lo estás usando, te cuesta menos. Así que los invito a que hagamos este startup del futuro que se llama Nutrius, a empezar a educar a este agente, porque me parece, y esto sí es en serio, que estos agentes van a estar, o sea, de alguna forma educados, algo que no va a ser un ChatGPT, que no va a ser un Grok, pero que sí va a tener ese power de inteligencia detrás, pero educado bajo los estándares que ustedes quieran consumir. Así que adelante con Nutrius. Esto fue Mundo Futuro, el principio del fin. Un podcast en donde exploramos el futuro. Gracias por escucharnos. Mundo futuro, el principio del fin. Del fin. Bueno, y este ha sido un episodio lleno de agentes y mi recomendación no va a ser diferente. Me esperé para recomendarles, ya sabe que de vez en cuando aquí nos echamos nuestras propias porras y le contamos de nuestros propios proyectos, etcétera, pero la verdad es que aquí es una recomendación además muy, muy auténtica, independientemente de que nosotros como fondo de inversión estamos felizmente participando como inversionistas en esta startup. Resulta que le quiero invitar a que escuche un podcast al que me hicieron favor de invitar para abrir en los primeros episodios, que se llama Agentes Podcast. Agentes Podcast es un podcast que está dedicado justamente al tema vertical para pymes y para negocios y para empresas grandes, para aprender qué son los agentes, cómo se pueden utilizar los agentes, para qué sirven, no solamente para marketing, para ventas, para contabilidad, para administración, para hacer citas, para customer service, para atender teléfono, etcétera. Todos los temas relacionados con qué son los agentes, para qué pueden servir los agentes basados en AI, etcétera, están en este podcast al que me hicieron favor de participar en estos primeros episodios, llamado Agentes Podcast. La startup en la que estamos participando y que es, digamos, la creadora de este podcast se llama Darwin Now. Es una empresa, una startup queretana que creo que ya les había platicado a Jorge y a Jaime en su momento por acá. Una empresa de Eduardo y Dileri. Un abrazo y un saludo para ellos. Eduardo Aguirre, que es un founder ya de Abolengo allá en Querétaro, empezó esta startup que está verdaderamente pegando con tubo y se les ocurrió hacer este podcast, me invitaron, son fans además de Mundo Futuro, me presentan obviamente como co-host de Mundo Futuro en estos episodios en los que me hicieron favor de invitar. Me pareció una iniciativa verdaderamente útil. Así lo pueden encontrar, Agentes Podcast, en Spotify, en Apple Podcast y creo que también están en otras más. Yo escucho y solamente uso Spotify para mis podcasts, pero ahí me hicieron favor de invitar. Creo que ya llevan 2 o 3 episodios colgados, van a estar colgando episodios cada 15 días. Y si usted es dueño o dueña de un negocio o tiene una función de decisión en algún corporativo o en una empresa y quiere estudiar cómo o aprender cómo hacer un agente, cómo contratar gente que hace agentes, cómo tomar decisiones alrededor de los agentes y cómo pueden ayudarle en su negocio en distintos niveles. No se pierda este podcast, Agentes Podcast, Eduardo Aguirre y un servidor en estos primeros episodios, ahí saludándolos. Darwin Now, y este anuncio no fue pagado. Esto fue Mundo Futuro, el principio del fin. Un podcast en donde exploramos el futuro. Gracias por escucharnos. Mundo futuro, el principio del fin. Del fin. Bueno, rápidamente yo les voy a recomendar un libro que acabo de terminar, bellísimo, para los que nos dedicamos al marketing o a la publicidad.
desde hace mucho tiempo. Es un libro de David Ogilvy que se llama Confesiones de un publicitario. Es una maravilla. Les describe el proceder, el origen de las agencias de 1960, de qué es lo que pasaba por la cabeza de aquellos grandes publicistas cuando inventaron el tema del advertising, ¿no? O sea, cuando pasó de ser propaganda, como lo decíamos hace rato en el podcast, a ser advertising, y cómo gastaban días completos, semanas para hacer un copy, y cómo se gastaban meses para hacer una ilustración. Está hermoso porque te da un gran panorama de cómo ha cambiado esto, pero brutalmente al día de hoy, y cómo va a cambiar todavía después, ¿no? Entonces, hoy en día alguien que hacía, probablemente, le estoy diciendo, un anuncio publicitario que se llevaba un mes, pues esa misma persona hoy podría estar haciendo 200 en un día. Probablemente después no vamos a necesitar a la persona, ¿verdad? Es un libro de antropología. Es un libro de antropología. James, así es. Es un libro de antropología. Pero lo que sí está curioso es que hoy sigue con otra productividad, claro, en otros medios absolutamente, pero sigue funcionando igual. Hay una estrategia detrás de la marca, detrás de la estrategia hay una creatividad y hay medios donde se ponen y se compran los medios y ahí hay una comisión y te pagan por horas, y etcétera. Es el mismo modelo, lo cual no está chistoso, porque eso habla de que viene ya por ahí una disrupción, que es lo que todos estamos viendo los que nos dedicamos a tener agencias. Así que léanlo, me parece que si usted, a ver, por cultura general está precioso. Lo que él dice, el señor es un genio, por supuesto, y si se dedican al marketing o cualquier cosa que tenga que ver con publicidad, pues les da una base para lo que viene, y si están en temas de tecnología, pues igual, porque también pues algo importante que es el marketing y las redes sociales y todo donde va, eso va a cambiar, pero esto te da una gran base. Confesiones de un publicitario de David Ogilvy y un prólogo de Jordi Orbea. Jordi Orbea, que es un VP, me parece, de Ogilvy España, es quien hace esta recopilación y publica el libro porque ya no se estaba publicando. Así que es un libro español, difícil de conseguir, pero llega a México. Esto fue Mundo Futuro, el principio del fin. Un podcast en donde exploramos el futuro. Gracias por escucharnos. Mundo futuro, el principio del fin. Del fin. Y bueno, me toca cerrar a mí las recomendaciones y le voy a hacer una recomendación a futuro. Le voy a recomendar algo que yo no he visto, pero le recomiendo que lo veamos juntos. Hay una serie producida por el señor Ridley Scott, de una temática que a mí me gusta mucho. Si le gusta ciencia ficción con algo de terror, el 12 de agosto sale Alien Earth. Es una serie que va a estar disponible en FX y Hulu. Está creada la serie como tal y dirigida a algunos episodios por Noah Hawley, que él fue uno de los creadores y escritores de Fargo, la serie Fargo y la serie Legion, que fueron muy buenas, muy revolucionarias en cómo cuentan historias. Y bueno, esto es una historia donde por fin, después de tanto teasing, llegan los aliens de Alien Earth a la Tierra y lo que sucede. Y no solo son esos, sino hay otros peores. Entonces se ve muy interesante. Puede usted buscar el tráiler que ya está disponible. Y entonces el 12 de agosto son 8 episodios, una serie que promete bastante por la gente que lo está haciendo y en una temática interesante, una aproximación a esta franquicia de Alien, que creo que va a ser la verdad, un cambio fuerte a lo que generalmente han estado haciendo en el espacio. Entonces, se los recomiendo mucho. Pero habrá que verlo, dígame. Yo no sé si es mi timeline, querido James, pero por todos lados me están llegando ya avisos, por eso repito, no sé si es mi timeline, pero que si 2026 es el momento, si nuevas series, que otro libro, que avistamientos, que Maussan tiene una esfera, o sea, lo de Maussan que tiene una esfera está loquísimo. A ver, este podcast lo hacemos
hablamos del futuro con base en la tecnología y en hechos fácticos, pero no metemos nada de contacto, ni de extraterrestres, ni nada de eso. ¿Por qué? No sé. O sea, básicamente porque no hemos querido. Porque tendríamos que hacer otro podcast prácticamente. Pero James, está fuerte el agua en el río, por decirlo de alguna forma. Está fuerte los rumores, los contenidos. Me parece que también puede ser pues, parte de los ganchos de los contenidos. Es un contenido que se consume mucho. Pero pues usted puede ver, si usted escuchó ahorita al señor Jorge Aloro, lo está viendo, idealmente, se acaba de dar cuenta de su pasión por la vida fuera de este planeta. Yo no le recomiendo nada de lo que dijo, yo lo único que le recomiendo es la serie Alien Earth de Ridley Scott, pero si usted le llama la atención la vida alienígena, ya me suena que Jorge se va a aventar un podcast especializado en eso, porque ya lo escuchó, lo cómo se aprende con esto. Entonces, tenemos que cortar ya este episodio. No voy a ir ahí, James, pero lo único que les voy a decir es, ya se los he dicho en este podcast, no me interesa si me creen, yo vi esferas y no una, vi 10 esferas. Ahora, no estamos dudando eso. Ahí vienen. Maussan, tu tío, o sea, para mí no me cabe la duda de que hay esferas, o sea, eso yo no es un hecho, ¿verdad? Pero Maussan, tu tío Maussan, tiene una esfera. Vean, señores, si ustedes quieren consumir un contenido interesante, vean a Maussan y la esfera que tiene desde hace un mes. Es una maldita locura lo que está pasando. No voy a decir más, porque sé que ustedes no me quieren cuando empiezo así, pero no. El término interesante es utilizado de manera muy amplia con esta descripción, pero bueno, déjenme terminar. Entonces, mi recomendación, Alien Earth, serie FX, 12 de agosto, suena muy bien, recomiendo que la veamos juntos. Va, jalo. Esto fue Mundo Futuro, el principio del fin. Un podcast en donde exploramos el futuro. Gracias por escucharnos. Mundo futuro, el principio del fin. Del fin. Bueno, y esto fue todo por este episodio número 182 de Mundo Futuro. Muchas gracias por acompañarnos, especial siempre atención a esas dos personitas que se quedan hasta el final de cada episodio. Ya saben que este episodio fue producido por el señor Emilio Miller, que usted lo puede contratar para audios de bautizos, 15 años y lo que ustedes quieran de manejo de voz. Ya saben que es un gran máster este hombre. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales como @_Mundo Futuro, y ahora también estamos en LinkedIn. Vamos a hacer comunidad ahí en LinkedIn, donde le gusta estar a Mario Valle, y en nuestro website lo invitamos a que nos visiten mundofuturo.io. Y ya sabe que una última reflexión antes de irnos, que como humanidad necesitamos algo más que innovaciones tecnológicas o modelos de lenguaje cada vez más avanzados. Necesitamos una visión compartida, un propósito colectivo, la capacidad de imaginarnos juntos un destino. Las ideas no se detienen, el progreso tampoco, solo aseguremos nuestro lugar como la especie dominante de este planeta. Gracias por escucharnos y gracias a vivir el presente. Imagina un mundo donde nuestra conexión con las máquinas transforma no solo cómo vivimos, sino lo que somos. Un lugar donde cada avance tecnológico es un paso más hacia nuestra propia trascendencia. Bienvenidos a Mundo Futuro, el podcast donde Jorge Aloro, Mario Valle y Jaime Limón, creadores de la legendaria revista Sputnik, en cada episodio exploran cómo la tecnología nos remodela, nos redefine y nos prepara para una nueva de evolución humana. El mundo cambiará más en los próximos 10 años que en los últimos 100. No predecimos el futuro, solo lo exploramos.